Muy buenos días, tengan todos ustedes muy buen día. Este es un día tan hermoso donde podemos glorificar el nombre del Señor. Es un día espectacular, es un día de gloria, es un día de bendición, es un día donde vemos la gloria de Dios, es un día de descanso, pero no descansarnos a quedarnos dormidos, no, es un día de descanso espiritual, donde vamos a relajarnos en la presencia del Señor, donde vamos a tener un contacto con la divinidad. Este es el día que hizo Jehová, y nos gozaremos en él. Este es un día que usted debe apartar. Desde un día antes usted debe apartar este día domingo para estar en la presencia del Señor. Y así venga el que quiera venir a su casa, invítelo a la casa del Señor. Invítelo para que vaya a adorar a Dios con nosotros. No se quede con él en su casa, no, invítelo. Como dije el domingo, refleje su luz ahí, manifieste su luz ahí. Su luz tiene que ser transmitida, su luz tiene que ser transportada. Entonces le estoy diciendo que este es el domingo que debemos de glorificar el nombre del Señor. Y para eso el Señor nos dio un día durante la semana para que le adoremos, le sirvamos y hagamos todo para la gloria del Señor. Así que tengan un día bueno, bonito, un día maravilloso, un día donde la familia tenga paz, un día donde la familia tenga alegría, un día donde la familia tenga sanidad espiritual, sanidad del alma, porque cuando el alma se enferma todo la familia. Sí, cuando alguien viene enfermo del alma, esto sucede, pasan cosas en las familias y después no sabemos ni por qué estamos padeciendo esto. Es porque alguien nos amargó el día, alguien nos amargó la semana, alguien nos amargó el tiempo. Familias, no caigamos en ese error. Al contrario, nosotros debemos de levantar a aquellas personas con el alma amarga, con el alma sedienta de Dios. Hace algún tiempo que hablé también que cuando nos amargamos el alma, se amarga el rostro, decaemos en el rostro, nuestra mirada es diferente, nuestros conceptos son diferentes, hasta nos retiramos de la iglesia de Dios. Y no nos retiramos de la iglesia, escuche bien lo que voy a decir, nos retiramos de Dios, porque la iglesia es el cuerpo de Dios. Y si usted se retira de la iglesia, usted se está retirando de Dios. Aunque usted esté diciendo, yo no he caído, pero si usted no se reúne con la iglesia, no está reuniéndose con el cuerpo de Dios. Esa es la verdad. No se está reuniendo con el cuerpo de Cristo. Usted tiene que reunirse con el cuerpo de Cristo. No importa cómo venga, Dios te ama. Dios te ama profundamente y quiere que regreses a Él, que vengas a Él, comprometido con Él. No con la iglesia, no con los que van a la iglesia, no, con Él. Y cuando te comprometes con Él, te vas a comprometer con los que van a la iglesia. Así de sencillo. Vas a tener una relación afín. Vas a tener un concepto bien ubicado. Entonces yo te invito en esta mañana a que reflexiones y que veas la gloria de Dios, que veas el poder de Dios, que veas su infinidad de Dios, cosas que tiene Dios que darte, que tiene que proyectar a través de ti. Tú eres la persona que tú proyectas a la gente que no tiene a Dios, a la gente que vive desatinada de Dios, y tú eres la persona, y tú eres la persona que vas a ayudar a las personas que tienen esos problemas. En esta mañana yo quiero hablarte de una palabra que lo encontré en la Escritura, una palabra que se llama la cuarta persona. La cuarta persona. Y la cuarta persona es Dios. Resulta que
en el tiempo, antes del tiempo de Jesucristo, años de Jesucristo atrás, el pueblo de Israel fue transportado a Babilonia. El pueblo de Dios fue llevado allá por su maldad. Su maldad lo canalizó para que Dios obrara de esta manera. Y Nabucodonosor se llevó a todos los israelitas. Solamente dejó a los pobres, pero se llevó a los intelectos, se llevó a los ricos, se llevó a estas personas para que estuvieran bajo el yugo de Nabucodonosor. Y cuando llegaron allá, habían cuatro personas inteligentes, cuatro personas con un temor de Dios profundo, cuatro personas que conocían a Dios, cuatro personas que tenían temor de Dios, cuatro personas que estaban indagadas de Dios. Y esas cuatro personas llegaron a ocupar puestos porque Dios los usó allá. Dios empezó a usar estas cuatro personas que se llamaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estas cuatro personas fueron a tener puestos grandes con el rey Nabucodonosor, porque sencillamente Daniel supo y entendió el sueño, el pensamiento de Nabucodonosor cuando se le olvidó. Fue Daniel a quien usaron para que pudieran no morirse todas las personas adivinos, todas esas personas que sabían distinguir los tiempos, los iban a matar. Pero llegó Daniel y él dijo: yo puedo saber cuál es el sueño que el rey tenía. Y entonces él se acercó a los otros tres, estos tres hebreos, y esos tres hebreos empezaron a ayunar, empezaron a orar, empezaron a buscar a Dios, y en busca de Dios, Dios les dio la respuesta. Dios le dio el sueño que Nabucodonosor había tenido anteriormente. Los otros no dieron, los caldeos no dieron con el sueño. Y esto me llama mucho la atención a mí. Cuando Daniel recibe la visión de parte de Dios, fue con el rey y le dijo el sueño, le pronosticó lo que iba a pasar, que su reinado iba a ser desquebrajado, iba a ser destruido. Y esa fue la razón por la cual el rey le dio un lugar enorme, grande a Daniel y a sus compañeros. Estando allí, ya en el gabinete, estando ahí como parte del equipo de Nabucodonosor, el rey, estos cuatro hombres, el rey se le ocurrió hacer una estatua grande de 60 metros de alto por 6 de ancho. Estoy hablando que tenían 30 metros de alto por 3 de ancho. Era una estatua súper grande. El rey empezó a llamar a toda la provincia, a los gobiernos, a todos empezó a llamar. Y supongo que vinieron también Daniel y sus 3 compañeros. Y cuando el rey les dijo que todos tenían que adorar a la imagen y al Dios de ellos, hubieron 3 jóvenes que no quisieron adorar al rey. ¿Por qué? Porque conocían a Jehová de los ejércitos. Ellos habían sido adiestrados por parte de sus padres. Ellos conocían a Dios profundamente. Ellos sabían quién era Dios. Ellos sabían cómo se manifestaba Dios. Ellos sabían qué poder tenía Dios. Ellos conocían bien a Dios. Desde su niñez habían estudiado lo que era la ley. Y ellos conocían a Dios. Y cuando se llegó el tiempo, los acusaron porque estaban desobedeciendo al rey. Entonces fueron traídos delante del rey estos 3 hombres, Azarías, Misael y Ananías. Fueron traídos delante del rey. Y cuando el rey les dijo,
Es verdad, les cambió de nombre. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no han adorado a mi Dios, que no han adorado la estatua que levanté. Y él les dijo, miren, si no lo adoran, ustedes van a ser echados al lago de fuego ardiendo, al horno de fuego ardiendo. A ellos no les importó qué tan grande era el horno. A ellos no les importó qué magnitud era el calor del horno. A ellos no les importaba nada, porque sencilla razón, porque conocían a Dios, conocían el poder de Dios, conocían la omnisciencia y la omnipresencia del Señor. Y entonces ellos reprocharon así. Era difícil, se tornaba difícil encarar al rey y decirles, no me interesa lo que me estás diciendo, no nos vamos a doblegar, no vamos a adorar la estatua, menos vamos a adorar a tu Dios. El rey se enojó de tal manera que su rostro cambió, que sus ojos cambiaron, porque estaban pasando por alto al rey, porque estaban pasando por alto las órdenes del rey. Entonces el rey les dijo, vayan y prendan el horno 7 veces más. Qué tremendo, ¿no? Y ellos contestaron, no vamos a adorar a tu rey, a tu Dios. Nos salve o no nos salve nuestro Dios, no lo vamos a hacer. Esta es nuestra convicción. Esto es nuestra fe. Aquí estamos pensando en un Dios vivo. Ellos sabían quién era Dios. El Dios nuestro nos puede sacar del lago o del horno ardiendo, y de tu mano, oh rey, le contestaron. Qué palabra, ¿no? Qué convicción. Yo podría decir, qué valor enfrentarse al rey. Y cuando el rey mandó a echar al horno de fuego a estos 3 hombres, vean lo que pasó. El horno estaba tan caliente que cuando llegaron los que iban a echarlo al horno, los que llevaban fueron consumidos por las llamas. Y cuando fueron aventados al horno, la ropa de ellos no se quemó. Solamente se quemó la atadura que llevaban puestos, con que los habían atado. Y el rey, al ver esto, se asomó y vio y preguntó a los que habían echado al horno. A estos hombres le preguntó, ¿qué no fueron 3 hombres los que echaron al horno de fuego ardiendo? La respuesta fue, sí, fueron 3. Yo veo un cuarto. De este estoy hablando, un cuarto. Veo una 4ª persona. Y esa 4ª persona es como el Dios, un Dios. La 4ª persona es como un ángel. La 4ª persona que estoy viendo es fuera de serie. Familias, vea la convicción de estos hombres. Vea la seguridad de estos hombres. Vea la fe de estos hombres. Hoy más que nunca necesitamos personas como estas 3 personas. Hoy más que nunca necesitamos gente de este calibre, de esta fe, de esta convicción, de esta naturaleza. Gente que conozca a Dios, gente que tema a Dios, gente que le crea a Dios. No hay gente que le crea a Dios de esta magnitud. Esto es lo que estoy tratando de enseñarles a ustedes en esta mañana. Al 4.º hombre. El 4.º hombre que se encontraba en el horno estaba ahí para cubrir a estos 3 hombres. El 4.º hombre había bajado la intensidad del horno.
el cuarto hombre había echado agua a este horno, por la cual ellos no se consumieron. El cuarto hombre, si tú estás pasando una prueba, si tú estás pasando una situación crítica y sientes que la llama te quemó y sientes que la vida te es un infierno, hoy voltea, empieza a ver a Dios, vea a Dios como el Dios de las oportunidades, vea a Dios como el Dios que puede sacarte de la situación donde te encuentres. Para Dios no hay cosa imposible. Para Dios, los hebreos, no fue imposible. ¿Por qué? Porque para Dios todo es posible. Ellos vivieron, ellos salieron ilesos, ellos salieron de ahí sin ninguna quemadura, sin ningún olor a cabello quemado. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios había cubierto a estos hombres, porque la presencia de Dios había apagado la llama, porque esa presencia de Dios baja el calor. Esa presencia de Dios puede estar en tu vida, esa presencia de Dios puede estar contigo. Si tú le crees a Dios hay que creerle. A lo que creen, a todo les es posible. Si tú le crees a Dios, te va a ser posible todo lo que es imposible para ti, todo lo que hay negativo para ti. ¿Hay algo negativo para ti en esta mañana? Créele a Dios, piensa en Dios. ¿Cuál problema tienes? ¿Es muy grande tu problema? No creo que sea más grande tu problema que el horno de fuego. No creo que sea más caliente la situación donde estás que el horno de fuego. No creo. Si tú crees en Dios, tú tendrás esperanzas de salir ileso. Tú tendrás esperanzas de salir de la situación donde te encuentras. Tú tendrás esperanzas de salir ileso. Tú vas a salir de ahí. ¿Por qué? Si le crees a Dios. Al que cree a Dios, todo lo es posible, todo. No hay cosa imposible para el Padre. No hay cosa imposible para Él. Es interesante, estamos viviendo hoy, al final de este año, cosas terribles. Hay personas que están pasando el horno, que están viviendo desesperadamente. Hay personas que están viviendo en una situación crítica, donde sus parientes han sucumbido ante la pandemia, donde el padre se quedó sin hijos, donde el hijo se quedó sin padre, donde todo está pasando esta crítica o esta crisis. Familias que me escuchan en esta mañana, hermanos que me estás escuchando en esta mañana, hay esperanza. Si tienes a Dios como el único soberano, si tienes a Dios delante de ti, Él te va a sacar ileso. Él está cubriéndote a ti. La Escritura nos marca y dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo interesante de seguir a Dios. Esto es lo interesante de confiar en Dios. Esto es lo interesante de pensar en Dios. Esto es lo interesante de servir a Dios. Si tú sirves a Dios, nada es imposible. Todas las cosas son posibles. Si tú le sirves a Dios, verás la gloria del Señor. Si tú amas a Dios, tú serás amado por Dios. Eso dice la Escritura. Y en esta mañana yo te invito para que tengas tu fe puesta en Dios. Yo te invito para que tú le crees a Dios. Te invito para que le creas la palabra del Señor, que Él estará contigo todos los días de tu vida. Así que, amigo y hermano que me estás escuchando en esta mañana, yo no sé cuál sea la prueba de fuego que estás pasando. Yo no entiendo cuál sea la prueba que Dios está viendo que estás metido. Yo no entiendo quiénes están acusando para que el enemigo venga sobre ti. Yo no entiendo, pero si eso está pasando en tu vida, Dios te va a respaldar, Dios va a salir al frente, Dios va a salir delante de ti y te va a cubrir y no va a pasar nada. Con razón,
Con razón, Isaías dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Así que, familias, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuál es la circunstancia que vives? ¿Cuál es la situación que vives? Dios puede sacarte de esa situación. Dios puede sacarte ileso. Dios puede sacarte de la horno de fuego donde estás viviendo. ¿Qué tan caliente está el horno? ¿Qué tan fuerte está esta situación? Dios puede hacerlo porque Dios tiene sus ojos puestos en ti. Dios está tratando de que salgas de esa situación donde estás. Sea cual sea el problema, sea cual sea la situación, Dios está viendo tu situación. Dios tiene compasión de ti. Si le amas a Él, si estás decidido a no rendirte ante la situación, si estás decidido a no rendirte ante de la idolatría, si estás decidido a no rendirte ante alguien, Dios te va a amparar, Dios te va a proteger, Dios va a estar a favor de ti. Eso te lo digo porque eso dice la palabra, y la palabra del Señor no cambia. La palabra del Señor es firme, la palabra de Dios es eterna. Así como Él es eterno, la palabra del Señor es eterna. Entonces, en esta preciosa mañana, yo te invito con todo mi corazón para que empieces a confiar en el Señor. Si estás pasando tiempo crítico, si estás pasando momentos amargos, si estás pasando por momentos difíciles, hay una esperanza en el Señor, hay una esperanza en el Padre. Dios está tratando de que tú seas feliz, que tú goces de la libertad. Dios te va a dar lugares más especiales donde estás pasando, y en esta mañana yo te invito para que tú tomes el control. Y cuando tú tomas el control es porque estás conectado con el Padre. Estás conectado con Dios. Conéctate con Dios, al que todo lo puede, al que todo lo hace. Oremos para que Dios te saque de esa situación. Para que Dios te tome de la mano y te saque de donde estás viviendo, del horno donde estás. Y veas lo que Dios sabe hacer. Amén. Padre, te doy gracias en esta preciosa mañana, por tu bendición, por la palabra, Padre, que nos diste ahora. Una palabra de autoridad, una palabra de poder, que tú estás con nosotros. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos, en nombre de Jesús.